días a los señores concejales. Damos inicio a la sesión especial número 3, orden del día, izamiento de la bandera. Invito a la concejal Vera y al concejal Padilla al izamiento de la bandera. Punto número 2, toma de asistencia. Por secretaría se va a hacer la misma. Concejal Oleria Córdoba. Presente. Concejal Cruz Lourdes. Presente. Concejal Cruz María. Presente. Concejal Jorge Camila. Presente. Concejal Pujal Débora. Presente. Concejal Padilla Juan. Presente. Concejal Quiroga Rodrigo. Presente. Concejal Justo Mariano. Presente. Concejal Vera Marisol. Presente. Aclararle a los concejales que por cuestiones de salud la Secretaría del Cuerpo no asistió. Por eso está la señora Claudia acá, que es su auxiliar. Punto número 3, homenajes y reflexiones. Comunicaciones del Departamento Ejecutivo Municipal. Comunicaciones oficiales. Comunicaciones de terceros. Comunicaciones de concejales. Pido la palabra. Señorita Presidenta. Tiene la palabra concejal Cogel Cruz. Muchas gracias, señora vicepresidente. Más que todo para solicitar que se deje expresa constancia de que mi presencia en esta sesión especial solamente obedece exclusivamente al resguardo de mis derechos y de mi defensa, a evitar el estado de indefensión, ya que esta sesión especial yo no he recibido notificación formal, solamente me he enterado por redes sociales de esta sesión, la cual mi presencia acá no convalida esta sesión, solamente, como lo aclaré, y también he presentado la nulidad de esta sesión y también teniendo el asesoramiento legal que debe controlar dicho proceso de manera adecuada y sujeta a derechos, también como lo establece en el artículo 127 del reglamento interno,
que esta sesión tendrá que haber sido llamada con 48 horas de anticipación y notificado formalmente. Yo personalmente me he enterado a través de redes sociales, no hay ninguna documentación fehaciente que corrobore que yo haya sido notificado de esta sesión. Solamente estoy presenciando para justamente el resguardo de mis derechos y para que sepan que el solo hecho de estar acá y de que se den cuenta también la manera arbitraria en la que se sigue manejando esto y la persecución que uno recibe de parte de los concejales que están avalando esta sesión, porque el procedimiento justamente está mal realizado y lo he puesto también antes de que inicie esta sesión solicitando la nulidad de la sesión especial número 3, ya que no fue convocada de la manera correcta. Nada más, señora vicepresidenta. Pido la palabra a la vicepresidenta. La pido primero a la concejal Vera y después le doy la palabra. Pido Pido que se haga la lectura de dicho expediente, el expediente 108/26. A consideración de los señores concejales, los que estén por la negativa, si van a hacer levantar la mano. Con 2 negativas, aprobado. Se va a hacer la lectura por secretaría. Pedí la Sí. palabra a la Tiene la palabra. vicepresidenta. Si bien hoy presenté la nulidad de la sesión por no haber sido notificada fehacientemente, sin mi presencia, quiero dejar claro, no convalida tanto esta sesión como lo que se está llevando acá, que claramente es un escenario político, caprichos del Ejecutivo, y yo no soy parte de los caprichos que tenga el Ejecutivo ni las diferencias internas que tengan esto. Es todo, quiero aclarar eso. Gracias. Dictamen de la Comisión Especial de Juicio Político, expediente número 108/26. Denunciante, concejal María Valdés Córdoba. Denunciado, concejal Jorge María Cruz Orellana, de 1941-810-528, expediente, expresidente del Consejo Deliberante. 1. Objeto. Esta comisión especial se reúne para determinar sobre la procedencia del pedido de juicio político y eventual destitución del concejal Jorge María Cruz Orellana en 1941-810-528 por la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones en base a la denuncia de denuncia realizada por la concejal Valdés Córdoba. 2. Validez de la constitución y requisitos formales. En primer lugar, esta comisión especial ratifica la plena validez de su constitución y confirma que la denuncia presentada cumple con todos los requisitos de forma exigidos. Asimismo, la presentación realizada por la concejala Aurelia Córdoba se ajusta estrictamente a la normativa interna. Fue formulada por escrito ante este juez, detallando con precisión los hechos, individualizando las cartas imputadas y ofreciendo las pruebas documentales que las sustentan. Tras la lectura de la denuncia en sesión ordinaria y la verificación que los hechos descritos podrían configurar causales de mal desempeño, el cuerpo dispone la creación de esta comisión integrada por la concejal Marisol Vera como presidente, Mariano Russo como vicepresidente, Rodrigo Quiroga como secretario y Lourdes Cruz como vocal. Dichas designaciones fueron implementadas mediante la resolución del cuerpo número 28/26 y 23/26. En virtud de lo expuesto, habiéndose garantizado el debido proceso desde su inicio, se concluye que no existen vicios de forma que afectan la validez de las actuaciones. Por lo tanto, esta comisión especial se encuentra plenamente facultada para emitir el presente dictamen. 3. Hechos denunciados. Hecho número 1. Omisión de tramitación administrativa esencial y
consecuencia en el normal funcionamiento del Consejo Deliberante. Expresa la denunciante que el Consejo Deliberante, al fin de garantizar su normal funcionamiento administrativo y financiero, requiere la realización de actos administrativos esenciales como la apertura de una cuenta bancaria institucional. Este imperativo se da en el marco del proceso de autonomía económica y financiera del cuerpo regulado por la ordenanza número 2009-19-19, actualmente vigente, la cual establece las condiciones necesarias para su operatividad. Según la denuncia, la apertura de dicha cuenta es un requisito indispensable para la administración de recursos y cumplimientos de obligaciones básicas, primordialmente el pago de haberes y dietas, conforme a las normativas bancarias y administrativas vigentes. Para proceder con la apertura es ineludible la obtención previa del número de CUIC, clave única de identificación tributaria del Consejo Deliberante. Si bien históricamente el cuerpo delegado a esta gestión en el Departamento Ejecutivo, la citada ordenanza número 2009-19 impone la realización inmediata de este trámite por parte de la Presidencia del Consejo. En fecha 11 de marzo del 2026, el Gabinete Municipal solicitó formalmente al entonces presidente del Consejo, Jorge María Sorellano, mediante nota registrada bajo expediente número 49/26, que informara en un plazo de 5 días hábiles los datos de la cuenta bancaria, Banco Macro Nación, a la orden del secretario administrativo con el fin de depositar los fondos mensuales conforme a los presupuestos aprobados por ordenanza número 3377/25 y 3387/26. El entonces presidente respondió a dicha petición el 18 de marzo del 2026. Esta comisión destaca que el acto de responder formalmente dentro del plazo acordado queda de manera absoluta la omisión alegada por el denunciante. Contestar el requerimiento del concejal Cruz Orellana puso en conocimiento del Departamento Ejecutivo las causales complejidades y el estado de la gestión, justificando el motivo por el cual no se había concretado de manera inmediata la apertura de la cuenta. Actos que requieren pasos previstos y formales ante los organismos nacionales como ARCA, EXAFIP. Mal puede hablarse de decisión o inacción cuando el funcionario utiliza las vías institucionales para informar y justificar del estado del trámite a su cargo. Posteriormente, el 30 de marzo del 2026, mediante expediente del número 83/26, el reiteró el derecho otorgando un nuevo plazo de 5 días hábiles, advirtiendo que de persistir el incumplimiento, el Ejecutivo procederá a realizar el depósito judicial del fondo correspondiente al partido presupuestario. Al estar el Departamento Ejecutivo plenamente notificado de los inconvenientes explicados por la Presidencia el 18 de marzo y habiendo el propio intendente previsto la vía del depósito judicial para garantizar el giro del fondo, la subsiguiente falta de pago de haberes y dietas correspondientes al mes de abril de 2026 no puede ser imputada de forma directa, exclusiva y dolorosa al concejal Cruz Orellana. El Departamento Ejecutivo Municipal contaba con la herramienta jurídica que él mismo anunció para evitar el
conclusión, esta comisión especial dictamina que el hecho analizado resulta atípico por encuadrar en la figura de mal desempeño, habiéndose acreditado de manera fehaciente que el concejal Jorge Matías Cruz Orellana no incurrió en un silencio de carácter arbitrario ni en una desidia deliberada, sino que compadeció en tiempo y forma a justificar el estado de cambio y las dificultades operativas ante el departamento ejecutivo. Por todo lo expuesto, al tratarse de una demora procedimental debidamente justificada, tramitada y comunicada entre los poderes del Estado municipal, corresponde rechazar de forma absoluta la acusación por no configurar la causal invocada. Hecho número 2. Supresión del expediente 63/26 y la afectación a la transparencia y funcionamiento institucional. El presente cargo se fundamenta en la supresión y desaparición material del expediente número 63/26, el cual contenía una cédula de notificación dirigida al entonces presidente del pueblo, concejal Jorge Matías Cruz Orellana. Según los testimonios de la denuncia original, tras el ingreso formal del documento por la mesa de entrada del Consejo Deliberante, en fecha del 18 de marzo del 2026, se verificó su inmediata suspensión, impidiendo de forma deliberada su consulta. Tratamiento ordinario y continuidad administrativa. Dicha maniobra fue revertida de manera directa por la denunciante, quien presentó la circunstancia vinculada a la desaparición de soporte, papel y procedió a registrar el suceso mediante soporte físico. Conforme a las amplias facultades de investigación que el artículo 125 del reglamento interno le concede a esta comisión especial en fecha del 4 de mayo del 2026, se procedió a recibir la declaración testimonial de la Secretaría de Pueblo, señora Carolina Guzmán, quien ejercía las funciones de recepción al momento del hecho, para ser informada sobre el objeto de su situación. El testigo efectuó una detallada reconstrucción del suceso. La secretaria manifiesta que el día 18 de marzo se acerca la primera pregunta pidiéndole que le dé ingreso a la nota sin carácter urgente y que mientras le daba el número de expediente de la nota, le manda una foto de la misma al concejal Cruz para que esté al tanto de qué se trataba. El concejal Cruz le preguntó si había ingresado con esa entrada a la nota porque era algo personal para él, respondiendo la secretaria que sí, que le estaba dando ingreso a la nota, pidiéndole al concejal ante esto que deje de dar ingreso. Luego el médico se acerca al señor Cruz de manera personal, recibe la nota y el número de expediente que le había dado a la nota. Lo hace tachar, pongo no corresponde, pongo mi firma y sello y luego el concejal Cruz procede a firmar el recibido. A preguntas de la comisión si el expediente logró asentarse en el libro de mesa de entrada, responde la secretaria que en el libro de mesa de entrada no quedó asentado, pero sí se puso un número de expediente en la hoja, en la original y en la copia. A preguntas de la comisión si el concejal le había sugerido que no registre el número de expediente en el libro de acta, la secretaria responde que directamente le dio la orden que deje de darle ingreso. Entonces, ya no entró en el libro de mesa de entrada. La justificación de él, que era presidente, fue que era algo personal, no debía ingresar por mesa de entrada. A preguntas de la comisión de qué hizo con el expediente, la secretaria responde que lo tiene él. A preguntas de la comisión especial
de si ella considera que el procedimiento llevado a cabo para el ingreso de este expediente fue correcto, se puede considerar una irregularidad en la forma que actúa el concejal. La secretaria responde, como ya tenía un preingreso, debería haber ingresado, en todo caso, a comisión o directamente a su persona. A pregunta de si puede repetir el número de expediente, responde que era el número 63/26. Es el número que se le otorgó a la cédula de identificación. En la manipulación del registro oficial generó un grave desorden administrativo posterior que terminó por consolidar la maniobra de ocultamiento. En efecto, en fecha del 20 de marzo de 2026, al ingresar la nota de renuncia del secretario administrativo, señor Rubén Guaranca, se le asignó de forma anómala el número de expediente número 63/26. Es decir, se utiliza el mismo número que originalmente le correspondía a la actuación suprimida del concejal Cristo. Esta alteración de los registros públicos motivó que en fecha 25 de marzo de 2026 el señor Guaranca presentara una nota formal, expediente número 64/26, solicitando expresamente al cuerpo de concejales que se le otorgara un nuevo número de expediente a su respectiva presentación, fundamentando su petición en el hecho de público conocimiento de que el número 63/26 correspondía legalmente a otras actuaciones que habían sido indebidamente delimitadas y extraviadas. El análisis armónico de las pruebas recolectadas permite determinar que la conducta del denunciado excede cualquier error de trámite, configurando una maniobra deliberada de ocultamiento de documentación pública que lesiona la seguridad jurídica de este Consejo Deliberante. El reglamento interno no concede bajo ningún concepto facultades al presidente para decidir de manera unilateral y por razones particulares qué documentos ingresan y cuáles son rechazados por tachado una vez presentados por los ciudadanos. El artículo 26, inciso E, obliga al titular deberá observar y hacer observar en todas sus partes este reglamento. Mandato que fue distribuido al impartir una orden legal a una funcionaria subordinada para alterar un registro. Conforme al ordenamiento normativo interno, todo expediente que ingresa por nuestra entrada se convierte en un instrumento público e indisponible para las autoridades de turno. Su destino ineludible es ser puesto en conocimiento del cuerpo en sesión ordinaria, recibir el giro formal a las comisiones permanentes correspondientes y tras el debate técnico ser resuelto mediante un dictamen formal emanado del Pleno.
11 de marzo del 2026, el entonces presidente del Consejo Deliberante, Jorge Matías Cruz Orellana, dispuso el despido del doctor Jiménez mediante nota de carácter informal, alegando que la decisión se adopta en el ejercicio de las atribuciones propias de la presidencia respecto a la designación y remoción de personal de carácter político, conforme lo establecido por el reglamento interno. El 12 de marzo del 2026, el presidente remite resolución de presidencia número 11/26 del Departamento Ejecutivo Municipal, ordenando en el artículo número 2 del acto administrativo la baja del señor Matías Joel Jiménez de INEI 38.213.994 dentro del ámbito del Consejo Deliberante. Asimismo, en el artículo número 4 de dicha resolución ordena que el acta de la doctora Fernanda Graciela Palavecino, DNI 25.106.713, dentro del ámbito del Consejo Deliberante, estableciendo que la presente medida la adopta en virtud de las facultades conferidas a la presidencia por el artículo 16 y si se requiere el reglamento interno del Consejo Deliberante. En atención a la naturaleza política y de confianza del cargo, en fecha 13 de marzo del 2026, el doctor Jiménez presenta recurso de reconsideración, planteo de nulidad, reserva de interposición de amparo, expediente número 53/26 contra la nota de fecha 11 de marzo, mediante la cual la presidencia dispone su baja como asesor legal del cuerpo. En misma fecha, los concejales Córdoba, Aurelia Vera, Marisol y Esparchi Débora presentaron impugnación de resolución de presidencia 11/26, solicitud de revocación inmediata por incompetencia, expediente 55/26. Asimismo, solicitaron la realización de sesión especial para el día martes 17 de marzo del presente año, fundamentando que la medida se basa en el expediente 53/26 y 55/26, con la finalidad de mantener el buen accionar administrativo e institucional del expediente 56/26. En fecha 16 de marzo, el presidente Cruz Orellana remite al Ejecutivo Municipal resolución de presidencia número 12/26 de carácter aclaratorio y complementario a la resolución de presidencia número 11/26, aclarando en el artículo número 1 que la designación dispuesta en el artículo 4 de la resolución de presidencia número 11/26 corresponde al cargo de asesora legal del Consejo Deliberante de la Ciudad de Rosario de cargo de presidencia. Mediante resolución de cuerpo número 18/26 de fecha 17 de marzo, el cuerpo ratificó en su artículo número 1 en todos sus términos la resolución de cuerpo número 48/25, su plena vigencia y los efectos jurídicos derivan de la misma como acto administrativo soberano e inalterable por vía unilateral de la presidencia. Ratifica al doctor Matías Joel Jiménez, artículo 7.869, como asesor legal del cuerpo del Consejo Deliberante de Rosario de Lima, función que desempeña conforme a las facultades colegiadas de este plenario y bajo el amparo del reglamento interno. Y aprueba la impugnación presentada mediante el expediente número 55/26 y en consecuencia revoca y deja sin efecto la resolución de presidencia
tratamiento y decisión vinculada al continuar el asesor legal doctor Matías Jiménez. Y nombrando a la doctora Fernanda Palavecino por resultar materia ajena a la competencia del Consejo Deliberante, ratificando a su vez la plena validez de los actos administrativos dictados por la Presidencia en el ejercicio de sus atribuciones reglamentarias mediante el expediente número 70/26 del intendente señor ingeniero Sergio Omar Ramos Defesa, que en el marco de la remisión de altas y bajas contempladas en la resolución de presidencia número 11, 12 y 13, la oficina de personal y liquidaciones dependientes de ese poder ejecutivo no funcionaron, no pudieron tomar nota de dichas novedades en razón a los vicios y errores materiales y de fondo que las mismas contienen, tomándolas ambiguas y contradictorias. Defesa del Ejecutivo Municipal del 12 del 3 del 26 recepcionó resolución de presidencia 11/26 y que dicho acto adolece de vicios en la causa, forma y finalidad, ya que no indicaba en qué cargo del organigrama del cuadro de cargos del Consejo se nombraba y cuáles eran los cargos que se removían, requisitos estos indispensables para que la oficina de personal tome razón e informe correctamente el legajo de la RT entre otras novedades propias del código de alta y baja de la parte contable. Posteriormente, el presidente, en fecha del 16 del 3 del 2026, remite resolución de presidencia número 12/26 como aclaratoria de la resolución de presidencia 11/26, indicando al Ejecutivo Municipal que dicha resolución de presidencia solo aclara que el artículo 4, indicando que el acta correspondía al cargo de asesor legal a cargo de presidencia, sin aclarar los otros articulados. La resolución de presidencia aclaratoria no subsana ni aclara las omisiones y falta de motivación de la resolución de presidencia 11/26, por lo que no pudieron dar curso a la misma. Asimismo, ante la toma de razón de la resolución del cuerpo 18/26, el Ejecutivo Municipal indica que no puede tomar razón de la resolución de presidencia 11/26 y en consecuencia tampoco su aclaratoria 12/26, y por haber sido revocada, quedando sin efecto las pretendidas altas y bajas, dado que los actos administrativos dictados por la presidencia son inexistentes por su revocación, solicitando al presidente que emita un acto administrativo notificando el alta de la asesora legal de presidencia y las novedades de altas y bajas de los administrativos a su cargo a fin de tomar correcta razón de las novedades. Luego de recibido el expediente número 70/26, el señor curso al examen de la resolución de presidencia 16/26, ordenando el acta de la señora Palavecino, Fernanda Graciela para desempeñarse en el cargo de asesora legal a cargo de presidencia de este Consejo Deliberante. Ahora bien, luego de lo detallado, Supra corresponde analizar los hechos como bien se encuentra registrado en el Consejo Deliberante. El doctor Matías Joel Jiménez fue designado como asesor del cuerpo en sesión preliminar del 10 de diciembre de 2025, es decir, el cuerpo aprobó su designación mediante resolución del cuerpo 48/25. El reglamento interno, según artículo 50,
considerado asesorar a los señores concejales en los temas legales que se les requieren, quedando de esta manera establecido que el cuerpo quien interviene en la designación del asesor legal en dicha función es asesorar a los 9 concejales y no exclusivamente al presidente. Si bien el presidente del Consejo Deliberante posee la función limitada a la administración de los recursos humanos del cuerpo, según el reglamento interno, artículo 23, facultades y un sistema limitado. A su vez, el mismo cuerpo normativo establece en su artículo 24 que el presidente podrá nombrar asesores para hacer más efectiva y pública su función. Serán considerados como empleados del Consejo a cargo de presidencia, podrán ser remitados y no ser más de 2. Duran en su cargo mientras permanezca el presidente que los nombró, siendo esta una facultad exclusiva del presidente, no interviniendo en su designación o su remoción. En consecuencia, la remoción del doctor Martín Joel Jiménez no puede ser dispuesta unilateralmente por el presidente si no se trata de un asesor del presidente, sino un asesor del cuerpo, ya que en su designación interviene el cuerpo y es el mismo órgano quien debe recurrir. Al ser nombrado por la solución del cuerpo, solo puede ser removido de la convocatoria y mandado a tribunal. En lo que respecta a la resolución de presidencia 14/15, hecho pronunciado en el número 4, corresponde a esta comisión especial adentrarse en el análisis de la gestión, la emisión de la resolución de presidencia número 14/26 no constituye un mero acto administrativo de rutina, sino que representa un gravísimo quiebro institucional al pretender el señor Cruz Orellana, mediante una decisión unipersonal, aprobarse la potestad de declarar la nulidad absoluta de lo resuelto por el plenario en la resolución del cuerpo número 18/26. Esta conducta no solo ignora la jerarquía normativa establecida en el reglamento interno, sino que subvierte el orden democrático del cuerpo deliberativo, donde el presidente debe ser el primer custodio de la voluntad soberana del órgano colegiado y no su censor o revisor judicial. A continuación, se detallan los fundamentos que acreditan cómo este acto de anulación configura un ejercicio abusivo del poder y una invasión de competencias que el reglamento reserva exclusivamente plenario. El reglamento interno distingue claramente entre las decisiones del cuerpo y las de la presidencia. El artículo 50 establece que se presentará como proyecto de resolución toda proporción que tenga por objeto la organización y composición interna del cuerpo. Al ser el doctor Jiménez asesor designado por el plenario, resolución del cuerpo 48/25, su continuidad es una cuestión de composición interna que solo el cuerpo puede decidir. Pido la palabra, señora presidenta. Tiene la palabra el concejal Córdoba. Ya que son muchos hechos y la verdad secretaria, disculpe, si puedo poner a consideración del cuerpo que la secretaria legislativa pueda leer para que continuemos con la sesión, por favor. Lo pongo a consideración del cuerpo que pueda leer la secretaria legislativa. Los que estén por la negativa, si va a hacer levantar la mano. Aprobado. Va a seguir leyendo la secretaria legislativa.
la voluntad del cuerpo es la voluntad soberana de la institución. No existe artículo en el reglamento que faculte al presidente a revisar, anular o declarar la nulidad de lo resuelto por el plenario. El presidente, según el artículo 26, inciso E, tiene el deber de observar y hacer observar en todas sus partes este reglamento, lo cual incluye atacar las resoluciones del cuerpo, no anularlas. La resolución de presidencia 14/26 pretende arrogarse facultades de control de legalidad que el reglamento no le otorga. El artículo 26, inciso F, faculta al presidente a emitir resoluciones de presidencia únicamente para administrar los recursos humanos a su cargo. El asesor de cuerpo no es un recurso a su cargo en el término de asesoría personal, sino un funcionario del Consejo en su totalidad. Asimismo, el artículo 26 enumera los deberes del presidente. En ninguno de sus incisos se otorga la potestad de declarar la nulidad absoluta de una sesión especial o de una resolución del plenario. Al hacerlo, el presidente actúa fuera de su competencia, violando el principio de legalidad. El presidente intenta justificar su acto citando el artículo 24, que dice que el presidente podrá nombrar asesores para hacer más efectiva y explicar su función. Duran en su cargo mientras permanezca el presidente que los nombró. El doctor Matías Jiménez no fue nombrado bajo el artículo 24, sino mediante una resolución de cuerpo. Por lo tanto, no es un empleado a cargo de presidencia. Incluso si fuera un empleado común, el artículo 26, inciso G, establece que la renovación de ciertos funcionarios requiere la anuencia de la simple mayoría de los concejales. Al pretender anular una resolución donde el cuerpo explícitamente ratificó al asesor, el presidente está ignorando la anuencia o voluntad de la mayoría que el propio reglamento le exige. Por lo que la resolución de presidencia 14/26 es un acto insistente por falta de competencia. En el sistema democrático interno del Consejo, el presidente es un premio inter pares, primero entre iguales, encargado de dirigir el debate y administrar lo cotidiano, pero nunca está por encima del cuerpo. Pretende anular una resolución de cuerpo mediante la presidencia. Es un golpe a la estructura jerárquica del reglamento interno. Por los fundamentos expuestos en ambos hechos denunciados, esta comisión especial considera que la conducta del concejal Jorge Matías Cruz Orellana evidencia un desconocimiento inexcusable de las normas que rige este Consejo Deliberante y una voluntad manifiesta de anteponer decisiones personales sobre las institucionales. En consecuencia, se dictamina que estos hechos configuran la causal del mal desempeño. Hecho número 5. Descuento indebido de haberes a la concejal Débora Sparchik en exceso de las atribuciones de la presidencia. La concejal Débora Sparchik se ausentó a la reunión de la comisión del día 9 de febrero de 2026, justificando su inasistencia con comprobantes del turno médico programado para su hijo menor de edad. Bastián Alfonso Vallejo Sparchik. El mismo día, a horas 10, en el Centro Integral de Garantía Nariz y Oídos. El expediente fue tratado por el cuerpo de sesión ordinaria número 04/26, pasando el expediente por decisión del cuerpo de la presidencia del Consejo Deliberante para su resolución definitiva. Esto en virtud de que la documental acompañada por la EDI Sparchik no constituyó causal de justificación válida por la Carta Orgánica y Reglamento Interno. La EDI presenta al descargo expediente 30/26 el 25 de febrero de 2026, alegando que la inasistencia se encuentra debidamente justificada por causales reglamentarias expresas. El artículo 12 del Reglamento Interno, reforzado por el bloque normativo de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, Convención sobre los Derechos del Niño,
que impone a todas las autoridades la obligación de priorizar el interés superior del niño, aduciendo que cualquier medida disciplinaria o descuento que se pretenda aplicar en este contexto no solo carecía de sustento reglamentario, sino que podía configurar una decisión contraria a derecho de orden público y jerárquico superior. Ante lo decidido por el cuerpo, el señor Cruz Orellana, mediante resolución de presidencia de la fecha 9 de marzo de 2026, declara como justificada la inasistencia de la concejal Pachí a la reunión de comisión del día 9 de febrero del 2026. Ello por cuanto la documentación presentada en los expedientes 06/26 y 30/26 no acredita razones de salud propia de la DELI, ni causales de fuerza mayor comunicadas ante la acción exigida por el artículo 12 del reglamento interno. Aplica la sanción de quitarle el 15% de su dieta correspondiente al mes de febrero del 2026, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del reglamento interno y el artículo 1 de la resolución del cuerpo número 03/25, y dispone que los fondos resueltos del documento ordenado sean transferidos a la Asociación de Bomberos Voluntarios Hernando de Lerma, CUIR 30. El artículo 11 del reglamento interno establece toda inasistencia injustificada será sancionada conforme al artículo 94 de la Carta Orgánica Municipal. A su vez, el artículo 12 establece las causales de justificación para ausentarse a reuniones de comisiones y sesiones del Consejo Deliberante, siendo estas por razones de salud, fuerza mayor y o personales, las cuales deben ser comunicadas al presidente con suficientes antelaciones. En la temática de lo analizado también encuentra aplicaciones la resolución de cuerpo 03/25 que establece las medidas disciplinarias para los concejales que incurran en llegadas tardes o inasistencias injustificadas a las reuniones de comisión y sesión. En caso de no asistir un edil, aquel deberá dar visto previo al presidente, secretaria administrativa y al cuerpo de concejales con anticipación de 30 minutos de inicio de la reunión. De igual manera, establece sanciones del 15 y 30% de la dieta según llegue tarde o falte injustificadamente a las reuniones de comisión y de sesión respectivamente. En caso de reincidencia del descuento será del 30 y 60%, establecer el acto administrativo que cada concejal podrá justificar su inasistencia una vez cada 3 meses por razones personales, y cuando la inasistencia sea por razones de salud, se deberá justificar la misma con un certificado médico dentro de las 72 horas hábiles. Los descuentos que se realizan serán destinados a asociaciones no gubernamentales pretendidas por el presidente del Consejo. El concejal Cruz justifica la sanción expresando que la documentación acompañada no constituye un certificado médico que acredite una enfermedad o imposibilidad física de la propia concejal, sino que refiere a la atención médica de un tercero. Por lo tanto, hace operativo el artículo 94 de la Carta Orgánica Municipal y la resolución de cuerpo 03/25 y le aplica la quita del 15% de su dieta correspondiente al mes de febrero y dispone que el porcentaje de la dieta, descontando a la EDI, sea transferido a la Asociación de Bomberos Voluntarios Hernando de Lerma. Esta comisión entiende que no se configura la causa del mal desempeño por parte del concejal Cruz Orellana en este hecho. El denunciado actúa en estricto cumplimiento de normativas vigentes y bajo una instrucción expresa del plenario en sección ordinaria. Si bien la EDI invocó la protección integral de la niñez sin descargo, el presidente se limitó a aplicar la reglamentación específica del cuerpo, artículo 12, reglamento interno y resolución de cuerpo 03/25, lo cual rige de forma tasativa las obligaciones de los concejales, a no exigir un exceso de autoridad, sino el ejercicio regular de sus facultades administrativas y de la ejecución de las órdenes del plenario. Sus conductas se adjuntan plenamente a derecho. Hecho número 6.
Negativa injustificada a ejercer la presidencia pese a encontrarse presente y generación de desorden institucional. Se imputa al concejal Jorge Matías Cruz Orellana al incumplimiento manifiesto de sus deberes funcionales durante el periodo comprendido entre el 25 de marzo y el 8 de abril del 2026. A pesar de obtener formalmente el cargo de presidente, toda vez que su renuncia no había sido aceptada por el cuerpo, el edil se negó sistemáticamente a ejercer las facultades de conducción que el reglamento le impone. El concejal Cruz Orellana presentó su renuncia el 25 de marzo del 2026, expediente 067/26. El cuerpo decidió no aceptarla y remitirla a la Comisión de Legislación General para su tratamiento. Por lo tanto, el señor Cruz mantenía la plenitud de sus obligaciones como presidente del cuerpo. El 1 de abril, estando presente en el recinto, el concejal se negó a presidir la sesión ordinaria número 9. Previamente, realizó actos de desordenamiento institucional, entrega de llaves de la institución e inventario realizado y certificado por el juez de paz de la ciudad de Rosario de Lima, pretendiendo forzar un cese de funciones de manera unilateral. Ante su negativa expresa, la vicepresidenta primera debió asumir la conducción para evitar la parálisis del órgano. La conducta se agravó por su reincidencia en la reunión de comisión del 6 de abril y en la sesión ordinaria del 8 de abril. En esta inasistencia se negó a ejercer la presidencia y a suscribir las actas en el carácter de legalmente investiga, limitándose a firmar como un edil más. La conducta descrita vulnera directamente los pilares fundamentales del Consejo Deliberante. Los artículos 5 y 23 del Reglamento Interno describen que las autoridades son electas para durar un año de su función. Al ser el cargo del presidente el resultado de una elección nominal del cuerpo, su cese requiere una resolución de igual naturaleza. La negativa a ejercer el cargo estando presente violenta la voluntad del cuerpo que lo eligió. Por su parte, el artículo 25 establece que los vicepresidentes reemplazan al presidente solo en caso de ausencia o impedimento. Al encontrarse el señor Cruz presente y no habiendo acreditado impedimento físico o legal alguno, su negativa constituye un abandono de sus funciones y no un supuesto de reemplazo reglamentario. Artículo 26 impone que el presidente debe citar a sesión, abrir la sesión y dirigir discusiones conforme al reglamento. Asimismo, el inciso E lo obliga a observar y hacer observar en todas sus partes este reglamento. Al abdicar de estas funciones, el concejal Cruz vulneró la norma que por cargo debía custodiar. El presidente tiene la carga de autenticar con firma todos los actos del Consejo Deliberante. Su negativa a firmar los libros como autoridad máxima afecta la seguridad jurídica de los instrumentos públicos del cuerpo. La gravedad del hecho no radica únicamente en unas omisiones administrativas, sino en el desafío abierto a las autoridades del plenario. Al haber sido rechazada su dictamen de renuncia el día 1 de abril, el concejal Cruz Orellana se encontraba bajo una orden directa del cuerpo para continuar en su función. Su persistencia en la negativa durante los días 6 y 8 de abril configuran un patrón deliberado de desobediencia, lo cual encuadra en el desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, previsto en el artículo 18 del Reglamento Interno y del artículo 183 de la Constitución Provincial. Esta conducta es causal suficiente para las sanciones disciplinarias de corrección o exclusión, dado que compromete la investidura institucional del Consejo Deliberante y constituye un mal desempeño
manifiesto en el ejercicio del cargo. Por todo lo expuesto, esta comisión especial dictamina que la conducta del concejal Jorge Matías Cruz Orellana encuadra en la causa del mal desempeño al haber abandonado de hecho las funciones inherentes de la presidencia del cuerpo, desoyendo los mandatos del plenario y vulnerando la seguridad jurídica de los actos institucionales. Hecho número 7. Alteraciones arbitrarias del funcionamiento del cuerpo deliberativo mediante modificaciones de la dinámica de comisión y sesión. El hecho denunciado tuvo su origen en la notificación de presidencia dictada el 13 de febrero de 2026, mediante la cual se pretendía reorganizar temporalmente el cronograma de comisiones y sesiones ordinarias para esa semana, motivado por la configuración de los feriados de Carnaval y de la Batalla de Salta. Con fecha 18 de febrero de 2026, la concejal Débora Juarchik, Aurelia Córdoba y Marisol Vera dejaron formal constancia de su desconformidad, alegando una supuesta vulneración del reglamento interno y al orden normativo del cuerpo, bajo expediente número 14/26. Ante el reclamo emitido, el presidente del cuerpo procedió a dictar la resolución de presidencia número 08/26 a los fines de sanear el procedimiento. Entiende esta comisión que la notificación del 13 de febrero de 2026 tuvo como única y exclusiva motivación dotar de fluidez a la labor parlamentaria ante una semana de actividades reducidas. La presidencia buscó de manera preventiva y de buena fe coordinar las actividades institucionales frente a la acumulación de 3 días de feriados, los nacionales del 16 y 17 de febrero y el provincial del 20 de febrero, intentando asegurar el ingreso de documentaciones oficiales y proyectos vecinales. Frente a la inconformidad técnica expresada por los concejales, el presidente dictó de forma inmediata la resolución número 08/26 a través de su artículo número 1. Se dispuso dejar sin efecto las notificaciones cuestionadas, mientras que su artículo 2 ratificó formalmente la vigencia plena del cronograma fijado oportunamente por el cuerpo, de acuerdo con el artículo 20 del reglamento interno. En el plano del derecho administrativo, un acto de mero trámite organizativo que es revocado y dejado sin efecto por la propiedad autoridad emisora antes de producir efectos permanentes o alterar prácticamente la realidad, se encuentra jurídicamente saneado. Al haberse dictado la revocación en tiempo y forma, se impidió la configuración de cualquier vía de hecho administrativa. El circuito institucional funcionó de manera regular, se planeó una disidencia reglamentaria y la propia administración encauzó y subsanó el procedimiento. Por lo expuesto, corresponde rechazar el hecho detallado como configurativo de la causal de mal desempeño, teniéndose por saneado formal e institucionalmente el diferenciado procedimental relativo al cronograma de la semana del 16 de febrero de 2026, en virtud de la plena validez, legitimidad y vigencia de la resolución de presidencia número 08/26, la cual restituyó de inmediato el imperio del artículo 20 del reglamento interno. Hecho número 8. Falta de notificación y suscripción de la orden del día de la sección ordinaria en incumplimiento de deberes formales. El hecho denunciado tiene como origen la notificación por parte de la secretaria de cuerpo de la orden del día correspondiente a la sección ordinaria número 9, de la fecha del 1 de abril de 2026, la cual carecía de la firma del presidente Cruz Orellana y solo contaba con la firma de la secretaria de cuerpo, señora Carolina Guzmán. La orden del día fue comunicada al Poder Ejecutivo Municipal, a los señores concejales y fue publicada en la página oficial del Facebook del Consejo Deliberante. Si bien
es menester aclarar que el señor Cruz Orellana presentó su renuncia al cargo de presidente en fecha 25 de marzo. El cuerpo reciente aceptó la misma el 8 de abril del 2026. Por lo tanto, a la fecha de la emisión de la orden del día en cuestión, el edil Cruz Orellana se encontraba en pleno ejercicio de las funciones de la presidencia. El artículo 26, inciso A del reglamento interno, estipula que es un deber premonitorio del presidente citar a sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales, obligaciones que se complementan de forma ineludible con el inciso K del mismo artículo, el cual le impone el deber de autenticar con su firma todos los actos y procedimientos del Consejo que así lo requieran. Al omitir plasmar su rúbrica en un instrumento estructural de la actividad parlamentaria como es la orden del día, el presidente incurrió en una abdicación fragmentaria de sus competencias legales y reglamentarias. La gravedad institucional del hecho se consolida al constatarse que el documento formal de convocatoria fue despachado y validado de manera exclusiva por la Secretaria de Cuerpo, un órgano estrictamente administrativo y carente de representación política propia. El artículo 139 del reglamento interno define de manera taxativa y restrictiva las funciones del secretario. El inciso C limita su competencia a redactar el orden del día y en la sesión proceder a su lectura, mientras que el inciso I le asigna el deber de garantizar la recepción del orden del día en tiempo y forma por parte de los concejales. Ningún apartado del ordenamiento interno faculta a la secretaria a llamar a convocar a la sesión por derecho propio, ni a convalidar con su sola firma un acto de tal magnitud. Al emitir la orden del día, con la sola firma de la secretaria, se configuró un vicio de incompetencia absoluta asimilable a una vía de hecho administrativa. En consecuencia, el presidente violó el mandato expreso del inciso E del artículo 26, que impone que el titular deberá observar y hacer observar en todas sus partes este reglamento. Tolerar que un agente administrativo subordinado emita una citación oficial presidiendo de las autoridades electas representa una negligencia inexcusable en el control de la regularidad administrativa, tipificando de forma directa la cual de manera de mal desempeño en el cargo. Por todo ello es que esta comisión especial deja constancia que la emisión y notificación de la orden del día de la sesión ordinaria número 9, sin el referendo del presidente en ejercicio, el señor Jorge Matías Cruz Orellana, configura de forma directa y fehaciente la causal de mal desempeño en el cargo. Hecho número 9. Ampliación de denuncia. Se lo denuncia al señor Cruz Orellana por la falta de diligencia y omisiones en la realización de las notificaciones de los proyectos de ordenanzas, resoluciones y notas aprobadas por este cuerpo y dirigidas a los organismos correspondientes y personas interesadas, incumpliendo con sus atribuciones de autenticar y comunicar a los actos del Consejo Deliberante. El presente cargo tiene como sustento la parálisis procedimental de expedientes de vital importancia para la comunidad de Rosario de Lemos, los cuales fueron validadas, aprobadas por este cuerpo, pero retenidas de manera injustificada por la presidencia. En la sección ordinaria número 8 se presentó el expediente 66/26 referente al proyecto de declaración de interés municipal sobre la realización de la obra musical La Pasión. El cuerpo aprobó la moción por la totalidad de los miembros presentes.
alcanzando la mayoría agravada de 2/3, exigiendo por el reglamento para evitar su envío a comisión y lograr su inmediata eficacia. En la sección ordinaria número 9 se trataron y aprobaron, contando con los dictámenes favorables de la comisión, 3 proyectos de ordenanzas críticos. El expediente 65/26.18, dictando a declarar el estado de emergencia hídrica y sanitaria en el municipio para paliar la crisis de presión, fluidez y potabilidad de agua. El expediente 68/26.21, que establece el estacionamiento sobre la mano derecha en la calle Aniceto La Torre, y el expediente 69/26.22, que regula el sentido único de circulación vehicular en la calle Coronel Torino. Que las serias falencias y omisiones administrativas perpetuadas por la gestión del denunciado salieron a la luz de manera oficial una vez que se produjo el cese de su función en el cargo del presidente. Una vez tratada y aceptada la renuncia al cargo del presidente, el señor Cruz Orellana asumió la conducción del cuerpo la vicepresidenta primera, concejal de Buenos Archivos. En el ejercicio de sus funciones, la presidencia interina detectó el oportunamiento y la falta de revisión de las documentaciones aprobadas, dejando constancia de tales irregularidades, mediante notas del cuerpo dirigidas al Ejecutivo Municipal. En fecha 7 de abril de 2026, en dicho instrumento se reeditó de forma fehaciente que los expedientes de la sección número 8 y número 9 permanecieron injustificadamente retenidas en el despacho presidencial, quebrando la línea temporal y legal exigible para la promulgación de las normas. El análisis armónico de las constancias documentales demuestra que la conducta del denunciado no constituye una mera desprolijidad administrativa, sino una abierta violación a las normas de orden público que rigen este poder legislativo. El artículo 75 del reglamento interno impone una obligación de hacer con un plazo taxativo e improrrogable los proyectos de ordenanza que fueron aprobados se elevarán al Departamento Ejecutivo dentro de las 48 horas. Artículo 110, Ley 6563. El expresidente retuvo las ordenanzas viables y de emergencia hídrica por un término que superó holgadamente el triple del plazo permitido por la ley. En flagrante violación el artículo 110 de la Ley Provincial 6563. El artículo 26 regula los deberes y atribuciones del presidente, determinando en su inciso K el deber de autenticar con firma todos los actos y procedimientos del Consejo que así lo requieran. En su inciso L, la obligación de hablar y comunicar en nombre del Consejo. El señor Cruz Orellana omitió el cumplimiento de estos mandatos incomunicando el Consejo con el Departamento Ejecutivo. Asimismo, vulneró el inciso E, que le exige deberá observar y hacer observar en todas sus partes este reglamento, al actuar con total desprecio por los plazos de la institución. El mal desempeño queda perfeccionado por el impacto negativo de su omisión. Por un lado, se demoró de forma temeraria la puesta en vigencia de una emergencia hídrica y sanitaria que requería acciones inmediatas para resguardar el acceso al agua de la población. Por otro lado, en el caso de la declaración de interés municipal, la demora provocó que la finalidad para la cual fue concebida caducara, debiéndose dictar su archivo por pedido de objeto, de lo cual se tomó conocimiento oficial mediante las notas presentadas por la Presidencia en fecha 7 de abril, anulando de forma irreversible el trabajo parlamentario de este pueblo y vulnerando los derechos de los particulares afectados. Por lo tanto, lo expuesto, esta
especial determina que la retención indebida de las actuaciones contadas formalmente por las notas de la presidenta interina del 7 de abril constituyen una ampliación total de las responsabilidades políticas y administrativas del denunciado. Al haber violentado el plazo perentorio de 48 horas del artículo 75 del reglamento interno y provocando el archivo por pérdida de objeto de los actos unánimes del cuerpo, se deja formal constancia de que la conducta del señor Jorge Matías Cruz Orellana configura plenamente la causal de mal desempeño en el ejercicio de su cargo. Resolución de la Comisión Especial. Por las consideraciones de hecho y de derecho expuestas a lo largo del presente dictamen y habiendo evaluado con imparcialidad, rectitud y legalidad el mérito de las pruebas producidas en el marco del expediente 108/26, esta Comisión Especial resuelve elevar a consideración del Pleno del Consejo Deliberante los siguientes puntos de resolución. Artículo número 1. Dictaminar la configuración de la causal de mal desempeño en el ejercicio de su cargo al concejal Matías Cruz Orellana, DNI 41-810-528, por encontrarse plenamente acreditados los elementos de cargo en los siguientes hechos. Hecho número 2. Supresión del expediente número 63/26 y afectación a la transparencia y funcionamiento institucional. Hecho número 3. Despido arbitrario del asesor legal del Consejo Deliberante en exceso de las atribuciones de la Presidencia. Hecho número 4. Dictado de resolución de Presidencia extralimitando sus atribuciones, declarando la nulidad de lo resuelto en sesión especial. Hecho número 6. Negativa injustificada a ejercer la Presidencia pese a encontrarse presente y generación del desorden institucional. Hecho número 8. Falta de notificación y suscripciones de la orden del día de sesión ordinaria e incumplimiento de deberes formales. Hecho número 9. Ampliación de denuncia. Artículo número 2. Desestimar y rechazar los cargos imputados al denunciado respecto a los siguientes hechos por determinarse que no configuran causales de mal desempeño para esta comisión. Hecho número 1. Omisión